la nueva discrepancia fiscal a opinión de los ciudadanos. Algunos ciudadanos comentan que a partir del 1 de enero de 2020, las compras que se realicen con tarjeta de débito o de crédito o de nómina generarán una factura en automático, la cual le llegará al Servicio de Administración Tributaria de manera instantánea. Con esto, si la autoridad detecta que un contribuyente está gastando más de lo que reporta de ingresos, podría requerirlo por discrepancia fiscal. En este caso, en caso de que el SAT encuentre una discrepancia fiscal, le notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas para que en un plazo de 20 días informe por escrito el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó los gastos y que no son sujetos de agravarse. Nuevamente nos encontramos ante una situación que está sobre el contribuyente cautivo, no sobre la economía informal, que es un gran porcentaje del comercio, del intercambio mercantil, de la prestación de servicios en México. La informal, no quien ya está cautivo. Cuando tú tienes una tarjeta de débito o de crédito, eres un cautivo del sistema financiero. Por lo tanto, el SAT te puede supervisar fácilmente. Por ello, vemos ahora cuál era la verdadera estrategia de querer otorgar terminales punto de venta a todos los changarros, a todas las pequeñas tienditas. ¿Para qué? Para poder fiscalizar e incrementar los ingresos del gobierno. Que primero habría que poner una ley al gobierno para que no pueda gastar más de determinado porcentaje de su presupuesto en pago de nómina. Cuando ellos se aprieten el cinturón y no gasten en salarios 9 de cada 10 pesos y no tengan esos sindicatos onerosos y hasta doble, quíntuple y décima plaza con bonos, prestaciones exageradas, hasta entonces habrá una obligación ciudadana de contribuir de una mejor medida. Yo no estoy diciendo que no se deban pagar impuestos, claro que se deben pagar impuestos, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado para que el SAT no abuse del ciudadano. Veamos qué más dice la opinión de las personas. Dice, claramente para esto fue creada la ley de extinción de dominio, según hecha para corruptos y etcétera, pero realmente será para el pueblo, para las personas físicas, para el ciudadano común. Aguas, dice la opinión ciudadana. A ver, señores legisladores, SAT y banqueros, neta, que todos ustedes están de acuerdo en que a partir del 1 de enero de 2020 se generen facturas instantáneas cuando paguemos con nuestra tarjeta bancaria. ¿Están conscientes de que se están dando uno en el pie, verdad? ¿A poco no saben que la factura inmediata es un viejo truco para que la autoridad hacendaria tenga un control total de los gastos de cada persona y al compararlos con nuestros ingresos pueda sacar una diferencia que se llama discrepancia fiscal? Aquí habrá que ver a qué destina el gobierno sus ingresos. Nos cobra impuestos a los ciudadanos que los pagamos, pero ¿en qué se los gasta? Si podemos observar, regularmente el gobierno es dispendioso, hacen fiestas como muchos presidentes municipales, alcaldes, gobernadores, se lo gastan en nada, otorgan y regalan dinero que no es de ellos, mandan con supuestas comisiones a viajes al extranjero. Por ejemplo, en el Instituto Electoral de Michoacán mandan para el voto en el extranjero. Ningún instituto, ningún OPLE de los estados y ningún instituto electoral, el nacional, no tienen por qué hacer el voto en el extranjero. Gastan increíblemente millones y millones de dólares por unos pocos votos. Cada voto nos cuesta $1,000,000 de pesos, cada voto en el extranjero. Eso es injusto, ese dinero lo ocupan más otras personas. No está bien que se esté gastando en cuestiones que solo engordan el bolsillo de políticos, podríamos decirles, corruptos. ¿Por qué? Porque el cobrar en exceso algo que no se ha ganado, algo inmerecido, también es corrupción. Entonces, aquí vamos a ver qué dice este ciudadano. O sea, el evasor fifí y embustero, estás gastando más de lo que me dijiste que ganaste. Yo, Hacienda, el SAT, Lolita, te diré que eres un delincuente organizado y cometiste defraudación y entonces te meto al bote, te aplico la ley de extinción de dominio, me quedo con todas tus propiedades, tu cochecito y hasta, dice este ciudadano, tu señora. Esto, apreciados seguidores, es cierto. Por cualquier pretexto, a partir de 2020, cualquier ministerio público puede decir que él presume que tú estás haciendo algo indebido, actos indebidos de esta naturaleza,
y puede aplicarte la ley de extinción de dominio. En ese momento se congelan tus cuentas bancarias, tus propiedades, y no vas a tener para poder pagar a un abogado para que te defienda. Si después de la aplicación de la ley de extinción de dominio se comprueba que tú eras inocente, no existe una reparación del daño por parte del Estado que sea efectiva, porque tu casa puede tener un valor estimativo y un valor mercantil comercial superior al que te consideró el gobierno. El gobierno te va a considerar el valor catastral, que es muchas veces inferior al valor real de una propiedad, y tu coche lo va a valorar con el libro de los automóviles, el libro rojo. No te lo va a tomar a un valor comercial real. Entonces estamos ante una situación en que si a tu coche le aplican los porcentajes de depreciación que maneja el SAT, la Secretaría de Hacienda, si te aplican la ley de extinción de dominio a un vehículo que ya tiene más de 10 años, no te van a dar nada, porque van a decir que de acuerdo a los valores de depreciación del SAT ya no tiene valor tu auto. Entonces no te van a dar nada. Tus propiedades van a ser a valor comercial, a valor catastral, y todavía en el aspecto jurídico se rematan hasta un 30% del valor. Cuando se hacen los remates de bienes, se hace una publicación del 30% del valor considerado. Si tú tienes, a manera de ejemplo, una propiedad que vale 1 millón, es un ejemplo, y el valor catastral declarado son 100,000 pesos, el remate va a ser por 30,000, el 30% del valor considerado en el juzgado por el juez. Si el valor considerado es el catastral, que son 100, se va a rematar por 30, y así sucesivamente hasta que se pueda vender incluso al 10%. Si en el primer remate no acuden compradores, se va al segundo, al tercero, y en el tercero se va a rematar al 10%. O sea que una persona, una propiedad de 1 millón la podrá obtener por 10,000 pesos, y esto pudiese ocurrir en toda la nación con miles y miles y miles de propiedades y ciudadanos. No estamos hablando de los verdaderos malos, de los que verdaderamente se organizan para hacer actos indebidos. Estamos hablando de cualquier ciudadano común que puede ser víctima de cualquier político, de cualquier ministerio público, que los han endiosado con la ley de extinción de dominio. Ellos tienen un poder superior al de un dios que puede decidir sobre todo tu patrimonio y tu libertad. Ahora bien, como dato estadístico, dice este ciudadano, en México hay aproximadamente 90 millones de tarjetas de débito y 35 millones de crédito. Pero él dice, mis queridos políticos, ¿saben qué vamos a hacer? Todos los que tenemos esos millones de tarjetas, pues las vamos a cancelar y vamos a cobrar y pagar en efectivo. Yo te haría la sugerencia que es mejor, porque no es posible detectar el efectivo. Estamos ante una nueva embestida de este actual gobierno, y tal vez el que venga también, porque ya cuando tienen más ingresos no lo sueltan. Observemos el caso de la tenencia. La tenencia se hizo provisional para pagar los Juegos Olímpicos, y como les funcionó tan bien y es un impuesto fácil de cobrar, nunca lo soltaron y lo han actualizado agregándole cambio de placas de manera periódica. La vigencia, una licencia de manejo no debía tener vigencia, es igual que un pasaporte. Cuando ya comprueban que es auténtico, que es real, ¿por qué le tienen que dar vigencia a un pasaporte si es un documento expedido por una autoridad oficial? Lo mismo con una licencia de manejo, con una tarjeta de circulación. Son documentos que ya se sabe que existe un vehículo y que es un ciudadano. ¿Por qué va a dejar de servirte una licencia de manejo? ¿Por qué a menos que ya no pudieses manejar por una cuestión? Pero no tiene por qué haber una periodicidad en el pago de todo, incluso en las actas de nacimiento, donde en las escuelas se exige que sea de ese año. Si tú guardas del año anterior o tienes una acta de nacimiento de 2 o 3 años, no te la quieres hacer válida cuando inscribes a tu hijo a la escuela, o cuando algún joven acude a inscribirse a una licenciatura o a solicitar incluso los apoyos del propio gobierno. No quieren hacer válido la misma documentación que emitieron de manera oficial. Entonces estamos ante que cuando un gobierno obtiene fácilmente ingresos, no los va a querer soltar. En este caso, las facturas instantáneas sí van a servir para detectar discrepancia fiscal, para hacer revisión de gabinete, para supervisar y para auditar a quien se les dé la gana. Cualquier persona que opine en contra de algún político o de la corriente dominante en el gobierno puede ser víctima, tal vez, probablemente, de la ley de extinción de dominio, que se aplicará a quien ellos quieran, a capricho. Después, si no procede, no importa.
¿Por qué? Porque no existe una reparación real, efectiva y verdadera del daño hacia el ciudadano afectado u ofendido. Veamos qué sigue, qué dice este ciudadano. Y entonces van a pasarle el negocio del agio a un sinfín de empresas que van a ofrecer en cualquier tienda de conveniencia las tarjetas de débito anónimas, tarjetas para comprar en internet, y con eso pagaremos todos sin necesidad de dar nuestro nombre, de manera anónima. Además, les recuerdo que sí hay mexicanos que no declaran todos sus ingresos, son efectivamente los políticos, y él cita a varios. Efectivamente hay todavía miles de funcionarios públicos que ganan más que el presidente. La ley de salarios máximos no fue efectiva. ¿Se te hace justo que en la Suprema Corte, en tu ciudad, no estoy hablando a nivel nacional, simplemente en cualquiera de las 31 capitales de los estados donde hay oficinas de la Suprema Corte, un juez te gane 100,000 pesos libres de impuestos cada mes, oíste bien, y un magistrado 150,000 pesos cada mes libres de impuestos? Aparte, ellos tienen derecho a un préstamo de vivienda de 12 millones de pesos sin intereses, cualquiera de ellos, un juez o un magistrado. Pero todos en la Suprema Corte ganan muy bien. Una secretaria te puede llegar a ganar 44,000 pesos. Una secretaria ejecutiva, no estoy hablando de secretaria de nivel, no. Cualquier secretaria entra ganando 14 y puede llegar a ganar hasta 44. Tenemos incluso vigilantes que ganan 22, 28,000 pesos. Vigilantes. Estamos hablando de personal de limpieza que gana de 14 a 20,000 pesos en la Suprema Corte de Justicia. Nadie te gana menos de 14,000 pesos en la Suprema Corte de Justicia, así sea un trabajo a medio tiempo. Son tan exorbitados, tan injustos esos salarios comparados con el grueso de la población, pero sin embargo la ley de salarios máximos no surtió efecto porque no se ve en los hechos. Ese es un ejemplo que te doy, porque una cosa es el salario base y otra las prestaciones. Se da el caso en gobiernos como en los estados, donde una persona puede tener una plaza incluso de intendencia, pero si está beneficiado por algún gobernador o algún político importante, le pueden otorgar un bono cada mes de unas varias veces superiores a lo que gana al mes. Entonces tú puedes ver en nómina, como sucedió el famoso caso en Jalisco, donde una señorita que sacaba copias y que trabajaba 2 horas al día ganaba 30 y tantos mil pesos, solo por sacar copias 2 horas al día. Bueno, esos casos son muy comunes, pero se les da de alta en la nómina con un salario mínimo o con 3, 4 mil pesos, 5 mil pesos de salario, y después les otorgan bonos de 20,000. Entonces, ante los ojos de todos, cuando tú vas a la página de acceso a la información pública y consultas esa información, te aparece que la persona gana 8,000 pesos, por poner un ejemplo, pero ellos reciben una compensación abajo del agua de 50,000. Entonces, no son los datos reales los que se publican en el acceso a la información pública, porque siempre se dan bonos y se reparten. Como ahora podemos ver cómo mienten, supuestamente algunos congresos, sirva a manera de ejemplo el de Michoacán, dicen que se bajaron el salario los diputados, lo que es falso, porque ellos ya no se van un salario después de impuestos, como cualquier ciudadano común en México. Ellos hablan de que se lo redujeron en relación al salario. Por ejemplo, si antes en salario neto ganaban 100,000, ahora ganan 140,000. Pero ellos dicen que se lo redujeron porque antes era bruto y ahora es neto. Antes era después de impuestos, antes era antes de impuestos y ahora es después de impuestos. O sea, hacen un juego de palabras y argucias, y luego se autorizan aguinaldos millonarios como el Congreso Federal o el Senado, que se autorizan increíbles cantidades. Ahora hay otra cuestión por la que reciben dinero los diputados de lo que nadie habla. En el estado de Michoacán, en la legislatura, se ha asignado casi un total de 50 millones de pesos cada año para publicidad. Esa publicidad se la reparten los mismos funcionarios públicos y nadie les pide cuentas sobre ello, sobre esto y sobre otras partidas, porque también se les asigna a todos, a los federales y a los locales, una cantidad para gestión, para mantener su oficina pública, y eso siempre engrosa sus bolsillos porque nunca se comprueba. Ese es un ejemplo. Estamos hablando de los salarios injustos en algunos órganos federales, como la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como los congresos locales y el nacional, el Senado Nacional, que mienten, que dicen que se hacen reducciones, pero por otro lado
se reparten el dinero de publicidad, de oficinas de apoyo y otros. Entonces ingresan cantidades increíblemente gigantescas a sus bolsillos. Lo que no justifican, que es injusto, que no se justifica desde ningún punto de vista. Ahora bien, ese es tan solo un ejemplo. Hay otros organismos de los que poco sabemos, incluso todo el ejército, que es loable su labor, que bueno y los necesitamos, pero tienen todo un ecosistema a su servicio. Tienen sus propios bancos, sus propios centros comerciales, sus propias unidades, ¿sabe? Todo es propio de ellos y es inmerecido, son privilegios inmerecidos. Ahora bien, ¿de qué te sirve un ejército que no tiene ni siquiera un tanque? Un tanque como el que fabricó el TNCA Salinas. En la época desde Venustiano Carranza se fabricaron los primeros aviones que participaron en la Revolución Mexicana, en los talleres nacionales de construcción TNCA, y también el primer tanquecito, el Salinas, y se perdió esa tecnología. Hoy en día el ejército mexicano, a manera de ejemplo, es una policía nada más, porque no podríamos defender el territorio nacional porque no tenemos con qué. Ahora bien, vamos a seguir leyendo lo que dice este ciudadano. Dice que va a pasarle el negocio a tarjetas anónimas. Además dice, les recuerdo que si hay mexicanos que no declaran todos sus ingresos son los políticos, lo cual es verdaderamente cierto, siempre se justifican. Veamos cómo no se investiga de manera adecuada, pero bueno, eso sería motivo de otro video. Dice este ciudadano, ya en serio legisladores, neta, ¿van a seguir modificando las leyes para perjudicar al pueblo? Solo para quedar bien con un movimiento político, lo dice claramente, importado de otros países. No dice cuáles, pero nos dice la tendencia. Gracias banqueros por realizar este convenio con el SAT, que lo único que provocará será la cancelación de tarjetas de crédito y débito, porque todos volveremos al efectivo, lo cual es cierto. Va a haber un retroceso en la bancarización de México, porque si nos van a supervisar de esta manera a cualquier ciudadano y nos pueden aplicar la ley de extinción de dominio donde pierdes todo, entonces, pues sí, efectivamente, tal vez se espere una masiva cancelación de tarjetas. Ahora dice, pero tienen obligado a la población porque existen las tarjetas de nómina, la obligación de pagar de forma electrónica operaciones, bienes y servicios cuando superan cierta cantidad. Es algo que no menciona este ciudadano, pero las facturas cuando superan cierta cantidad es obligación hacerla vía electrónica. Y también entonces estamos ante una situación que hay que tener más habilidad y dividirlo en pequeños pagos para que no caigamos dentro de tal vez lo que manejan la nueva estrategia para aumentar los ingresos del gobierno de manera injusta sobre los mismos contribuyentes cautivos, dejando de lado la informalidad, que al final de cuentas el gobierno va a tirar y va a despilfarrar el dinero, porque ya sabemos en qué se lo gastan todos los políticos que puedas conocer en tu localidad o a nivel nacional. No va a servir de nada porque siempre lo desperdician, siempre lo regalan con sombrero ajeno. No es posible que desperdicien. A ver, dígame usted, ¿por qué en los hospitales todos los que trabajan ahí tienen que usar el comedor? El mayor gasto en un hospital es el gasto de comedor, porque les dan de tragar, perdonen la expresión, a todo mundo. No tienen por qué comer en el lugar de trabajo. Se deben llevar su lunch de su casa. No, los pacientes sí, pero fuera de ahí ningún trabajador. ¿Y qué le da derecho a una cocinera a comerse la comida en un restaurante o en su lugar de trabajo? Eso debería estar prohibido por ley, igual que las propinas. No debe haber propinas para evitar situaciones injustas. Sigamos leyendo lo que dice el ciudadano. Ten mucho cuidado cuando rentes tu casa. Esta debe ser rentada de buena fe, cuando un contrato de arrendamiento, con un contrato. Porque si en tu casa llega a ocurrir un acto ilícito, que no puede ser tu culpa, va a ser motivo de que te la quite el gobierno, va a ser motivo de extinción de gobierno. Te la pueden quitar, si no la acreditas de buena fe. Nosotros ya veremos cómo nos defendemos, pero ustedes se van a dar uno en el pie. Tenemos que ser solidarios, ya es tiempo. ¿Crédito a quién? Bueno, ahí dice que al ciudadano que lo escribió. Y todo viene de la siguiente nota, dice: a partir del 1 de enero de 2020, las compras que se realicen con tarjeta de débito o crédito generarán una factura en automático. El SAT siempre va a justificar, va a decir que no es cierto, que no va a detectar discrepancias, lo cual es falso. Siempre te detectan, siempre todo es como cuando anunciaron los ganadores del Buen Fin. Algunas personas estuvieron diciendo que no dieras tus datos, que no verificaras en esa página, porque de ahí te van a supervisar tu tarjeta, lo cual es 1000% probable, porque así es el SAT. El SAT es una
nada más está buscando a qué ciudadano poder perjudicar. Si tú mismo te presentas y solicitas información, en ese momento eres víctima de una revisión rápida. Si tú acudes a las oficinas del SAT, automáticamente te revisan. A cualquier cosa que vayas a hacer, el funcionario tiene la obligación de revisar tu historial y todo. Si en ese momento no te pones al corriente en tu situación fiscal, inmediatamente a la semana siguiente ya te van a llegar las multas y van a ir por ti. Eso es así porque ellos no se esfuerzan demasiado en tratar de obtener ingresos para que pueda despilfarrar el político local, federal, estatal en turno. Aquí dice, en caso de que el SAT encuentre una discrepancia fiscal o se la invente, tal vez, probablemente, le notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, que siempre van a ser exageradas, abultadas y onerosas, para que en un plazo de 20 días informe por escrito el origen. Aquí habrá que ver qué dice el Código Fiscal de la Federación y ver si efectivamente el plazo de 20 días aplica o va a ser modificado para 2020, porque ellos pueden modificar incluso los plazos. Cuando se dice que no va a haber aumento de impuestos, regularmente es lo contrario, porque ellos pueden mover para que sea más efectivo y aumente sus ingresos, pueden aumentar las multas, porque nada más nos estamos fijando en el porcentaje de impuesto a pagar, pero ellos pueden elevar multas y recargos, pueden cambiar la forma de cálculo y de esa manera aumentan sus ingresos sin subir impuestos, lo que hacen siempre. También reducen los plazos o los aumentan para sus amigos, lo que ha sido siempre el caso de la condonación de impuestos, que dijo que ya no se iba a ocurrir, pero aún en 2019 siguió ocurriendo a personas connotadas. Aquí tenemos personas que dicen, la gente va a empezar a guardar su dinero en el colchón y adiós a las tarjetas de crédito. Otra persona dice, lamentable, la tarjeta ayudaba a salir de casa sin efectivo y ahora ya no se va a poder, porque hablan de cuestiones que pueden ocurrir, que puede ser víctima de actos indebidos. Aquí dice, va a pasar lo mismo con nuestros vecinos del norte, que vamos a querer el cash. Ahora dice, bueno, esta medida dolorosa pero necesaria es para gentes lleno de, o sea, es un absurdo. El que nada debe, nada teme es una justificación absurda. No se puede confiar, regularmente se dice, toda la sabiduría popular en México dice que tú no puedes confiar en ninguna autoridad porque te pueden fincar e inventar algún acto indebido. Tal vez, probablemente, dicen por ahí, TV pasillo, como dicen, entonces no podemos acudir diciendo yo nada debo, nada temo. No es cierto, se pueden cambiar las situaciones y puedes pasar de ser víctima a que tú tengas que responder por algo que no hiciste. Dice, terrorismo fiscal, así se llama, así que a pagar cash. No hay honestidad ni confianza en este gobierno, ni en el pasado ni en el futuro. El político en turno siempre va a buscar sus intereses y va a despilfarrar el dinero público hasta en tanto no se ponga en la Constitución dos cosas, que no pueden gastar determinado porcentaje del presupuesto público en nómina y que no pueden contratar deuda. Que no se puede contratar deuda y que no se puede gastar determinado porcentaje en nómina. Esas dos cosas ayudarían a que el país progrese. Aquí dice, hay infinidad de opiniones. ¿Cuándo le requerirá Hacienda por gastar más de lo que gana? Luego dice, o sea, toda la gente está alarmada. Son muchos y muchos ciudadanos. Dice, jaja, no lloren. No llorarás tú, compadre, le dice. Ahora bien, todas las opiniones, nadie está a favor, salvo uno que otro chairo que quiere apoyar estas medidas injustificadas sobre los mismos contribuyentes cautivos. Luego dice, ahora sí andan asustados, pero antes puras, este individuo ha de ser un chairo, puras tranzas. Eso es falso. El que nada debe, nada teme es absurdo. La ley no es una garantía completa porque tenemos la ley de extensión de dominio. En lo que son peras o manzanas, te quitan todo y no vas a tener ni para pagar abogado y no vas a tener casa a la cual llegar, vas a estar en la calle. Ya cuando se resuelva, pues tal vez te digan usted disculpe, pero pues la reparación del daño no va a ser completa. Hay opiniones, casi la mayoría, 99 de cada 100 ciudadanos están en contra de esta medida. Empresarios, abogados y políticos cuestionan la ley de extensión de dominio. Pues dice, pues mira que no, más bien esperar cómo acaban muchas ganas. Bueno, hay muchas opiniones, muchas y muchas y muchas. La pregunta es, ¿tú confías plenamente en las facultades del sistema de administración tributaria?
crees que son dignos de confianza, que hacen un trabajo ético, con decoro, que siempre hacen las cosas bien y que la ley de extensión de dominio nunca te va a afectar y que estás a salvo porque el que nada debe, nada teme. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Meóforo, hasta pronto.